Hoy, en 678, el fin de la concesión privada del predio de la Rural. La Presidenta de la Nación Argentina decreta la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo. En el año 1991 se aprobó la venta por parte del Estado Nacional del predio en cuestión. Esta venta, caracterizada por una serie de irregularidades, ha sido definida por el juez Sergio Torres, que entiende en la causa como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional. La venta en 1991 del predio de la Rural en Palermo. Ustedes ven la Rural, ven el predio, entonces decís, bueno, pero ¿eso de quién es? Bueno, fue vendido, pero fue vendido a apenas $30 millones. 30 millones de dólares vendieron. ¿Te das cuenta? Una ganga. Los extraños saqueos en Bariloche. Me gustaría aclarar también que estos hechos que estamos viendo, con estos pequeños grupos marginales enormemente violentos, destruyendo supermercados, robando electrodomésticos, junto con también los hechos que vimos que ocurrieron en Neuquén, provincia que quedó prácticamente la mitad sin ningún tipo de luz eléctrica, nos hablan de cuestiones muy particulares que no casualmente ocurren en una fecha como esta, un 19 o un 20 de diciembre. El fracaso de la marcha opositora. Hasta el opositor diario La Nación se dio cuenta de la escasa concurrencia. Yo estaba mirando ahora en la pantalla, había muchísima gente en la plaza, desbordó la plaza. Quedó medio floja la convocatoria, que Moyano hoy jugaba una pulseada con Cristina en la calle, en términos de poder de convocatoria, y estuvo bastante por debajo de las expectativas. Tapa del diario La Nación de hoy, acá está. Moyano y Micheli con la plaza a medias. Foto que acompaña la noticia, una plaza con poca gente. Yo estaba mirando ahora en la pantalla, había muchísima gente en la plaza, desbordó la plaza. Los exorbitantes aumentos en el ABL. El boletín oficial del PRO se hace el sota. Otra pregunta sobre la ciudad, porque hay un temita en estos días bastante que provocó mucha molestia, que es el aumento del ABL. Estaba esperándolo. Bueno, yo le pido disculpas. Macri pidió disculpas por el aumento del ABL. No me lo protejas tanto. Pone que hay bronca entre los porteños. No te cuesta nada. Dale una línea también. Además del pedido de disculpas, el grupo Clarín. Se viene un aumento importante en la ciudad del ABL. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo lo afecta? Absolutamente no estoy de acuerdo para nada, porque va a seguir estando la ciudad en las mismas condiciones desastrosas que está ahora. No va a haber ninguna diferencia y nos va a perjudicar nuevamente el bolsillo a todos. No es recíproco con los servicios que da la ciudad, mugre, inundación, todas las calles rotas. Todos los medios lo cubren, no hacen difusión de la mala función que cumple. La tragedia de Cromañón. Todos a prisión. Causa Cromañón, casación, rechazó recursos extraordinarios y dispuso el inmediato cumplimiento de la pena impuesta a todos los condenados. Delitos de lesa humanidad. Las condenas por los crímenes en el circuito Camps. Condenar a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenar a Jaime Lamont Smart a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Diario Página 12 de hoy. El ministro que recibió perpetua. Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura, es el primer funcionario civil de alto rango condenado por crímenes de lesa humanidad. Twitter de Cecilia Pando. El doctor Smart está siendo juzgado por haber cumplido con el deber de haber metido presos a los terroristas que atentaron contra nuestro país. Diario La Nación. La injusta detención de Jaime Smart. La Nación. Justicia o venganza para Jaime Smart. Diario La Nación. La persecución a Jaime Smart. Además, el tribunal anticipó que denunciará ante la Comisión Nacional de Independencia de la Justicia y de la Comisión de Interpoderes al diario La Nación por considerar que realizó maniobras para presionar sobre el fallo.
a un año del fallecimiento de Iván Hein. Yo, por ejemplo, soy un estudiante de economía, tengo 24 años, me falta un año para recibirme y estoy participando activamente en política, dedico mucho tiempo a la política, no cobro un peso, no tengo ninguna renta, soy investigador en la facultad y estoy haciendo política. Yo tengo 33 años y me tocó militar allá en el año 2001, cuando nadie creía en nada, cuando la única salida que parecía que había para los argentinos era Ezeiza, y nosotros entramos a la militancia política como una cuestión negativa, como una cuestión de resistencia, de oponernos a un modelo que nos oprimía. Otro día de buenas noticias. El avance de YPF. Gran análisis de Víctor Hugo. Algo interesante ha ocurrido con YPF. La petrolera acordó ayer con Chevron explotar en conjunto la formación Vaca Muerta. La inversión inicial, $1.000 millones, pero el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar el área de explotación en 5 años con una inversión total de $15.000 millones. Yo me guardé hace unos días un comentario muy escéptico del diario La Nación. YPF, otra frustración del relato kirchnerista. Bueno, la respuesta es esta. Ayer, contra lo que se pensaba, se ha firmado un acuerdo con una empresa que, si hablamos de petróleo, es música. 2. Crecen las matrículas universitarias en la UBA. Otra institución que nos llena de orgullo como es la UBA. ¿Qué está pasando con el alumnado, Martín? Bueno, la matrícula subió un 17,9%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que más alumnos eligieron la UBA por la garantía que les da, escuchá lo que voy a decir, la presencia académica en sus claustros. Empieza 678. Multiplicar es la tarea. Pero tampoco para tanto, che. Nosotros nos reunimos, yo no sé el nombre que le quieren poner, ustedes le ponen 6, 7, a veces 8, 6, 7, a veces 8, no importa. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¡Epa! Buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todos bien ustedes?
alegro. Llegaste muy bien, varón. Me parecía que no, pero llegaste. Siempre llego bien. Me parece muy bien, me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa Juliana Di Tulio. Hola Juliana, ¿cómo te va? Bienvenida. Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y vicepresidenta del bloque del Frente para la Victoria. Muchas gracias por venir. No, por favor. Estamos esperándolo a Brienza, que está llegando ahora en un ratito. Se quedó acá. Ahí está. Adelante, Brienza. Siéntese. Adelante. ¿Cómo va? El señor Hernán Brienza. Licenciado en Ciencia Política, periodista, trabaja conmigo en la radio a la mañana. Suele tener estas costumbres también. Que está muy botón, no salpique más, sí, salpica mucho. Es un momento así. Gracias por venir, hermano. No, por favor. Vamos a arrancar con el primer informe del día. Tiene que ver con lo que se anunció hoy el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que dijo que esta tarde lo dijo, que el predio de la Rural se declara de utilidad pública. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. El fin de la concesión privada del predio de la Rural. La Presidenta de la Nación Argentina decreta: revócase, por estar afectados de nulidad absoluta, el decreto número 2699 del 91. Instrúyase a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que en su carácter de autoridad de aplicación del presente decreto realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo. En el año 1991 se aprobó la venta por parte del Estado Nacional del predio en cuestión. Esta venta, caracterizada por una serie de irregularidades, ha sido definida por el juez Sergio Torres, que entiende en la causa como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional. En primer lugar, el precio vil de 30 millones de dólares establecido como valor de aquel predio representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, órgano que determinó el valor real en la suma de 63.615.000 dólares a valor del año 91. La venta en 1991 del predio de la Rural en Palermo. Ustedes ven la Rural, ven el predio, entonces decís, bueno, pero ¿eso de quién es? Bueno, fue vendido, pero fue vendido a apenas 30 millones de dólares. 30 millones de dólares vendieron. ¿Te das cuenta? Una ganga. Quiero agregar además que el precio vil pagado por este bien inmueble del Estado Nacional se suma el gravísimo hecho de que la sociedad rural argentina ha dejado de pagar los compromisos contraídos por aquel acto administrativo. Deuda que asciende, calculando los intereses y penalidades previstas, a 157.397.269 pesos con 53 centavos. Estaríamos incumpliendo con nuestros deberes de funcionarios públicos si permitiésemos que este gravísimo daño al patrimonio de todos los argentinos fuese consumado. Esta política que hoy estamos decidiendo tiene simplemente que ver con eso, con recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía. Y es el compromiso profundo de este Estado y de esta Presidenta de continuar encaminándonos por esta senda, que en un momento tan difícil del mundo es la que nos garantiza poder afrontar exitosamente, como venimos haciendo, los desafíos de una economía internacional cada vez más convulsionada y compleja. Y en este caso TN también volvió a recurrir a su habitual mala leche. La decisión del gobierno nacional, entonces, de apropiarse del predio de la Rural por parte del Estado, ¿qué será de este Yo no sé predio, si esto ¿no? pasa para distraernos, ¿no?, de los temas que pasan por estas horas, como el tema puntual de los saqueos en Bariloche. Eso es lo más llamativo. Un minuto más tarde. Hay varias cuestiones que están ocurriendo. A ver, no podemos hacer ningún tipo de especulaciones de por qué este anuncio en este día de hoy. Yo no sé si esto pasa para distraernos, ¿no?, de los temas que pasan por estas horas, como el tema puntual de los saqueos en Bariloche. Eso es lo más llamativo. Qué raro, ¿no? Porque lo primero que mencionó el jefe de gabinete en su discurso fue una alusión a la situación que se está viviendo actualmente en Bariloche. Veamos. La Presidenta obviamente estuvo en comunicación con el gobernador desde que se iniciaron los hechos y ha resuelto que las fuerzas federales salgan en los próximos minutos para la provincia de Río Negro, a efectos de dar colaboración en el cuidado de la ciudad, dado que todas las tareas que tienen que ver con la contención de la protesta son obviamente responsabilidad constitucional del gobierno provincial. Pero las fuerzas federales están partiendo en los próximos minutos con destino a la ciudad de Bariloche. Este gobierno, esta gestión y el conjunto del pueblo argentino
condena de una forma enérgica y profunda cualquier tipo de manifestación violenta que venga a frenar este proceso de paz social que tenemos los argentinos. ¿Qué será de este Yo no sé si premio, esto pasa para distraernos, ¿no?, de los temas que pasan por estas horas, como el tema puntual de los saqueos en Bariloche. Eso es lo más llamativo. La mala onda de los medios hegemónicos en relación a la recuperación por parte del Estado de empresas irregularmente privatizadas se evidencia cada día. Hoy, Víctor Hugo Morales develó nuevamente a la nación en esta posición. Algo interesante ha ocurrido con YPF. La petrolera acordó ayer con Chevron explotar en conjunto la formación Vaca Muerta. La inversión inicial $1.000 millones, pero el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar el área de explotación en 5 años con una inversión total de $15.000 millones. Yo me guardé hace unos días un comentario muy escéptico del diario La Nación. YPF, otra frustración del relato kirchnerista. Este no es ciertamente el panorama que el gobierno prometió cuando se apropió de las acciones de Repsol, ni aquel recientemente descrito días atrás por la presidenta en Tecnópolis, cuando dijo que YPF es una causa nacional. El problema no podrá resolverse sin fuertes inversiones privadas o financiamiento externo, que no llegarán mientras las autoridades sigan haciendo lo posible por generar cada vez más la desconfianza con sus políticas intervencionistas y su despreocupación por sembrar seguridad jurídica. Bueno, la respuesta es esta. Ayer, contra lo que se pensaba, se ha firmado un acuerdo con una empresa que, si hablamos de petróleo, es música. Negociar desde un criterio soberano, negociar desde la dignidad siempre se puede. Lo que no se debe es negociar vendiéndose al mejor postor. No se puede negociar de rodillas. Esto evidentemente no ha sido así. Y no ha sido así confrontando con esta idea bastante pesimista de cómo iban a ser las cosas. Ahí está el acuerdo. Bueno, muy bien. A ver, Juliana, ¿qué significa esto? ¿Qué es, cuál te parece que son los fundamentos de una medida de esta naturaleza? Y sobre todo, ¿por qué se lo compara, digamos, con otras situaciones como YPF o con las otras comparaciones que han aparecido inclusive en el relato del jefe de gabinete? Bueno, a ver, voy a empezar por la segunda parte de tu pregunta. Se lo compara porque es recuperar de la estafa a lo que fuimos sometidos los argentinos y las argentinas en los 90, recuperar ese valor y ese rol del Estado fundamental que es administrar nuestros propios bienes y además nuestros propios recursos. Entonces se lo compara y a partir del anuncio del jefe de gabinete del decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acá, los próximos días vamos a asistir a una innumerable cantidad de epítetos para descalificar una medida que yo me siento nuevamente orgullosa, nuevamente contenta, asistiendo además no solo a la potencia del Estado de recuperarse a sí misma, para el conjunto del Estado, que somos todos los argentinos y las argentinas, no solo las instituciones, sino el pueblo también es parte del Estado, sino asistir también a una vez más, a una presidenta con mucha potencia, que toma decisiones potentes. Pero la verdad es que lo concreto es que este decreto lo que hace es terminar con una estafa más, ¿no? Claro. Con una estafa del año 92, lleva 20 años estafado el pueblo argentino, un bien del Estado, un bien de los argentinos y de las argentinas había sido entregado vilmente y nos habían estafado a los argentinos y a las argentinas. Esto repara esa estafa. Lo que hace es anular con un decreto a la presidenta ese decreto. No lo dice la presidenta. No dice la presidenta o esta diputada que eso fue una estafa. Lo dice un juez federal, el juez Torres, que además quiero recordar que hay 11 procesados en esa causa, principalmente el exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, que es quien firmó junto con el expresidente Menem ese decreto que entregó de forma fraudulenta el predio de los argentinos a la sociedad rural.
Lo que determina el juez, lo que dice el juez es que fue una venta vil del patrimonio de los argentinos y de las argentinas porque fue entregado por 30 millones de dólares. Las estimaciones del Tribunal de Tasación fueron en casi 70 millones de dólares, pero además hubo otros organismos, como el Banco Ciudad, por ejemplo, que en ese momento también tasó, hubo tasaciones de hasta 110 millones de dólares para ese predio que fue entregado por apenas 30 millones de dólares a la sociedad rural. Entonces, lo que hace este decreto es reparar ese fraude y reparar a los argentinos y a las argentinas de esos hechos fraudulentos a los que fuimos o de los que fuimos testigos y sujetos todos los argentinos, el conjunto del pueblo argentino. Pero además hay una cosa que es muy llamativa y me va, digo, adelantándome a lo que seguramente voy a escuchar durante toda esta semana. Bueno, se habla mucho de corrupción. Hay un interés por alguna porción de la población o por parte de la población sobre los hechos de corrupción. Bueno, este es un hecho de corrupción más de la década lamentable liberal, que lo que hizo fue destruir el patrimonio de los argentinos y de las argentinas. Y este es un hecho reparador, absolutamente reparador, con una visión que pega en la misma dirección de todas las otras, de esto que vos decías, bueno, ¿por qué se compara? Porque se compara con la recuperación de YPF. Bueno, tiene esta dirección, esta misma direccionalidad, que es poder recuperar el patrimonio de los argentinos, los bienes estratégicos de los argentinos y de las argentinas para seguir creciendo en paz y con justicia, ¿no? A ver, Brienza, ¿qué piensa del tema? Yo primero solamente agregar algunas cosas a lo que dijo Juliana, no compararía YPF con la exposición de la sociedad rural, porque YPF para mí es el acto de mayor soberanía económica que tuvo el Estado Nacional en muchísimos años. Lo que sí creo es que hay que recordar que el predio de la sociedad rural era del Estado, ¿no? Era el Estado, y que además fue vendido a precio vil a la sociedad rural. Yo pensé que era un empresario privado el que lo había No, comprado. ahora lo tiene un empresario privado, lo tuvo un empresario privado, pero el primer vendedor fue a la sociedad rural. Y Francisco de Narváez lo tiene desde el año 2005, 2006, creo que lo está explotando. Y creo que hace 2 meses lo quiso vender porque escuchó el rum de que iba a ser expropiada por el Estado, que iba a ser declarado de interés público ese predio. Yo lo que sí me parece que hay que pensar es ¿para qué ese predio?, ¿no? Y yo creo que es importante que el Estado Nacional tenga una presencia importante en la ciudad, que tenga un predio propio para hacer sus exposiciones y además para poder llevar adelante políticas que tengan que ver con el entretenimiento, también con las ferias que se hacen habitualmente en la sociedad rural, allí en ese predio. Entre ellas hay ferias de arte, hay la feria de exposición del libro, hay muchísimas ferias que se tienen que hacer allí en el predio, y que el Estado Nacional no tiene presencia física para hacerla. Y en el predio municipal ha quedado chico, ha quedado corto, prácticamente no es utilizado. Y sin embargo el predio de la sociedad rural era el más importante en términos de kilometraje cuadrado o de metros cuadrados para poder hacer allí exposiciones. Y yo creo que es importante que el Estado Nacional tenga un predio propio para poder establecer este tipo de políticas. ¿Qué es lo que venía pasando? Además, durante muchos años de la historia argentina, digamos, es un predio que tiene obviamente muchos años, es lo que venía pasando, lo venía de alguna manera administrando. Tecnópolis se tuvo que ir a la provincia de Buenos Aires porque no tenía predio el Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Eso también son políticas que hay que mirarlas desde el Estado, más allá del latrocinio que haya sido la venta del predio a la sociedad rural, repito, y las deudas que contrae la sociedad rural con el Estado Nacional. A ver, Edgardo. Sí, hay otro lado, ¿no? El latrocinio y la estafa, indudablemente estamos de acuerdo, pero ahora, en estos días, la gente, ciertos sectores de clase alta hablan contra el clientelismo político, ¿no? Incluso vimos una escena un poco patética de una señora gritando que todos los triunfos electorales de Cristina se deben al clientelismo político, entendido por las políticas universales de reparación, de atención a los sectores más vulnerables. Esto es un acto de clientelismo. Lo de Menem con la sociedad rural fue un acto profundo, casi de libro, de clientelismo político, que incluye la corrupción, incluye la estafa, incluye el latrocinio. Porque en el fondo, ¿qué era? Era la compra de gobernabilidad, era el concepto de gobernabilidad que había en los 90. ¿Qué era? La gobernabilidad era darle
Mañeto, darle Clarín, darle Canal 13 y darle Radio Mitre. A la sociedad rural darle un predio hermoso en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esa era la manera con que se construyó un poder que después de la crisis de 2001 no se vuelve a constituir más bajo esa forma, ¿no? A ver, Sandra. Sí, además, siguiendo la línea de Edgardo, me parece que durante mucho tiempo se visibilizó la idea de la confrontación solo con los sectores populares, con otros sectores como los que nuclea la sociedad rural, no. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que en este proceso de limpieza de muchas palabras que estamos viviendo, mientras se cambian los paradigmas, hay muchas palabras que están siendo resignificadas y que van siendo como cuyo contenido está siendo reorientado. Y a mí me parece indispensable volver a revisar los 90 bajo esta óptica, que fue una década de enorme corrupción. Porque en las marchas, cuando hay caceroleos y se escucha mucho la palabra corrupción sin que sepamos. Por supuesto, nadie puede asegurar que en ningún gobierno del mundo no exista algún nicho de corrupción, no estoy diciendo eso, pero sí me parece que muchas veces cuando se agita esa palabra repetidamente, si uno le pregunta a cada persona que grita manga de corruptos, manga de chorros, que es una cosa que nos la dicen a nosotros y se la dicen en general a todo al gobierno, cuando se trata de especificar, no resisten las 3 o 4 preguntas porque las causas de las que se hablan no tienen pruebas o se cayeron o no llegaron a buen puerto. Acá tenemos un ejemplo en el que sí, judicialmente se llegó a un buen puerto y entonces me parece importante hablar de la corrupción en los términos de los 90. Vamos a cambiar de tema, pasamos a la marcha del día de ayer, vamos a ver la cobertura que hicieron algunos medios, dale. El fracaso de la marcha opositora. Contundente fue el fracaso y las imágenes así lo demuestran. Quedó medio floja la convocatoria, que Moyano hoy jugaba una pulseada con Cristina en la calle, en términos de poder de convocatoria, y estuvo bastante por debajo de las expectativas. Había varios espacios vacíos. Me parece que era una plaza que no soportaba un plano abierto. Había demandas ayer, sobre todo para los medios que estaban cubriendo la marcha, sean TN, poner un plano abierto. Clarín siempre elige ser opositor a la verdad, y este caso no fue la excepción. Veamos cómo mintieron en relación a la convocatoria. La movilización importante, los 3 protagonistas aquí en A Dos Voces. A ver, Clarín, tema del día. Masivo acto del sindicalismo opositor con duras críticas al gobierno. Y esta es la foto. Yo estaba mirando ahora en la pantalla, del costado, la gente, porque no lo puedo apreciar bien hoy, porque la bandera no permite muchas veces. Pero había muchísima gente en la plaza, desbordó la plaza. Después de ver las imágenes que demuestran la escasa concurrencia, es obvia cuál es la respuesta del embolante spot de Clarín. La movilización importante. Había muchísima gente en la plaza, desbordó la plaza. Tan poca gente hubo que hasta el opositor diario La Nación lo reconoce en su tapa de hoy contradiciendo a su socio en papel prensa. Tapa del diario La Nación de hoy, acá está. Moyano y Micheli con la plaza a medias. Foto que acompaña la noticia, una plaza con poca gente. En la misma sintonía que el diario de Zaguier va la columnista estrella de La Nación. No te tropezabas con nadie, las veredas estaban despejadas y por la calle se podía caminar. Y la otra cuestión es que el acto terminó tempranísimo. 6:20, la columna que entró por Avenida Mayo ya se estaba yendo, que era la de Barrio Nuevo. 6:20, Moyano todavía estaba en los aplausos. Encima, no pudieron elegir peor fecha y acompañantes para la protesta. Justo un día como ayer, pero del 2001, el gobierno radical decretaba el estado de sitio en la Argentina. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Siguen reprimiendo, esto no se sabe exactamente cómo puede terminar. Horas finales para el gobierno de Fernando de la Rúa.
noche cruel, una ciudad dormida y sin sueños, un beso final, sonrisa y después te vas alejando sin remedio. Por eso, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional, para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Hugo Moyano se encuentra en línea. Yo creo que esto es una demostración más de la debilidad del gobierno, que intentan con este tipo de actos ocultar justamente esa debilidad. Fíjese, con la crisis profunda, con los episodios vividos, donde hay muertos, ¿no es cierto?, heridos, el presidente sale a hacer un discurso como si estuviera en otro país. Cuando estuve en la Quinta de Olivos, dije, señor presidente, el país se va a la mierda. Nadie prestó atención y fíjese lo que está pasando el día de hoy. En un país opuesto a ese, este 19 de diciembre el sindicalismo opositor decidió marchar con la UCR. Pregunta. Sí. Timing para hacer una movilización 19 de diciembre, con Pésimo. Lo que significa esa fecha. 19 de diciembre. Mal. Y que incluso la Unión Cívica Radical acompañe una movilización el 19 de diciembre. ¿No se hacen la pregunta, che, ¿no fue un mal día para elegir 19 de diciembre? ¿Qué va a pasar hoy? Nosotros, los organismos de derechos humanos, vamos a estar acompañando a los familiares víctimas del 19 y 20 de diciembre. Durante estos 11 años nunca jamás estuvieron, digamos, se aparecieron a nosotros para decirnos, bueno, disculpen, digamos, siento que no pueden elegir esta fecha para reclamos salariales. Ricardo Alfonsín, ¿por qué razones el radicalismo va a la plaza que convocaron Moyano y Micheli? Y acompañamos y respaldamos los reclamos. En realidad lo que vamos a apoyar son la modificación del mínimo no imponible, la extensión de las asignaciones familiares. Siento que no pueden elegir esta fecha para reclamos salariales, o sea, hay tantos días en el año y tiene que ser justamente el 19 de diciembre. Como la Argentina del 2001 es la opuesta a la de hoy, el contraste de las protestas es contundente. Antes... Tengo 6 personas a cargo y no tengo para comer. Lo que estamos esperando es poder conseguir una bolsa de comida o algo como para poder sobrellevar esto. No hay trabajo, eso es lo que pasa. Toda una radiografía de un país diezmado por la pobreza. Esto es una demostración de que la sociedad argentina en su conjunto le ha dado un mensaje al gobierno, decirle basta con este modelo económico de hambre y de miseria. Y ahora... Del otro... impuesto perverso, impuesto a la ganancia. Antes. Ellos se tienen que hacer responsables de los permanentes despidos, de la baja de los salarios de los empleados estatales, de los 55 chicos que mueren por día. Ellos tienen que hacerse responsables del hambre y la miseria en la que han subido a nuestro pueblo. Impuesto a la ganancia. Del hambre y la miseria en la que han subido a nuestro pueblo. Para cerrar, un chistazo de Barcelona. Radicales se lamentan tras apoyar la marcha de ayer. Desperdiciamos la oportunidad de evocar el estado de sitio de 2001 con flor de represión en la plaza. Bueno, muy bien. Entiendo, Juliana, que hay dos temas planteados en el informe. Por un lado, la utilización o la fecha elegida, digamos, para hacer esta marcha. Y por otro lado, el otro tema, entiendo yo, es algo así como el enflaquecimiento que empezó a tener un sector que había amanecido en el mes de noviembre como con cierta fuerza, había hecho concentraciones, etcétera, etcétera. Y pareciera ser que esa situación, digamos, no se extendió más allá de noviembre. ¿Cómo lo estás viendo? Y quiero pedirte reflexión sobre estos puntos. Primero me gustaría decir que nosotros ayer empezamos la sesión en la Cámara de Diputados y Diputadas, 19 de diciembre, donde dimos sanción definitiva a la ley de trata, con las palabras del diputado de Pedro,
haciendo un homenaje a las víctimas del 19 y 20 de diciembre, y también se leyó por secretaría y se pidió un minuto de aplauso a las víctimas, a las 38 víctimas del gobierno radical de Fernando de la Rúa y de la represión bestial del gobierno radical de Fernando de la Rúa. Así que primero recordar, hoy es 20 de diciembre, así que me parece que es muy oportuno recordar a las víctimas. Yo además veía las imágenes de la plaza y me acordaba, bueno, yo estuve en esa plaza, estuve con mi hijo que tiene 20 años hoy, que está acá, era chiquito, pero estuvimos en esa plaza y realmente un homenaje muy sentido a las víctimas del 19 y 20 de diciembre, que además son víctimas de la brutal represión, pero que además sintetizan un fin de sufrimiento para todo el pueblo argentino en su conjunto, y realmente creo que hay que recordar y no distraer ni un segundo la mirada en esa fecha, porque es una fecha que es muy dolorosa y es clave, no solo es clave para el futuro de los argentinos y de las argentinas. Esto, digamos, para mí es central, recordar a las víctimas de esa brutal represión del gobierno radical de Fernando de la Rúa. Luego dos cuestiones. A mí me parece impresionante los errores políticos de Hugo Moyano como dirigente político, sindical, esa sumatoria de errores políticos que terminaron ayer en una flaquísima plaza que simboliza, bueno, cuando uno decide como dirigente político y como dirigente sindical representar una porción muy pequeña y no representar los intereses del pueblo en su conjunto, y alejarse de un proyecto colectivo y enarbolar un proyecto personal, se queda sin el acompañamiento del pueblo y sin el acompañamiento político. Y eso es lo que les pasó ayer, no solo a Moyano, estoy hablando de Moyano como síntesis, pero estaban todos, incluso los que vos decís. Bueno, también había algunas organizaciones que habían sido las convocantes en el mes de noviembre, en los cacerolazos del mes de noviembre. Ah, la CTA, la Federación Agraria. La CTA, la Federación Agraria. Bueno, cuando uno le da la espalda a los reclamos populares, lo que tiene es esa respuesta, una respuesta donde no está el pueblo. Cuando uno enarbola proyectos personales y no proyectos colectivos, lo que tiene es esa respuesta. Lo que van teniendo es una pérdida tan significativa de base de sustentación política que se refleja en eso, en una plaza. Lo que le pasó a Moyano, bueno, no sé, habrá que hacer un simposio, digamos, de psicoanálisis, pero no es que Clarín es yeta solamente, sino que Moyano se equivoca, y se equivoca grosso, ¿no? Y se equivoca al convocar a la Unión Cívica Radical a conmemorar el 19 de diciembre en esa plaza. Nadie en este país no liga el 19 y 20 de diciembre con esa masacre. Nadie. O sea, nadie en este país se olvida del 19 y 20 de diciembre en la Argentina. Y ayer yo empecé contándoles que el diputado de Pedro había hecho un sentido homenaje a las víctimas, a las 38 víctimas de esa masacre del gobierno radical de Fernando de la Rúa. Y realmente yo asistí, porque tengo el raro privilegio de haber asistido a una deprimente demostración del radicalismo parado, aplaudiendo sin ganas y no haciéndose cargo, 11 años después de ese hecho tan lamentable para todos los argentinos y argentinas, y sí estando en el palco junto al conglomerado opositor para hacer de cuenta que nada pasó hace 11 años, y además representando intereses mezquinos, y siguen sin representar los intereses colectivos del conjunto del pueblo argentino. La verdad es que lo mismo que pasó hace 11 años, el radicalismo sigue sin representar los intereses del pueblo argentino. Bueno, con el conjunto y con el escenario tan gráfico
que nos mostró ayer esa imagen, ¿no? Ese escenario y esa plaza. A ver, Dante. Sí, yo ayer comentaba que cuando lo escuchábamos ya no me parecía que era un ejemplo más de un tipo de discurso refundacional. Se parecería que había que criticar absolutamente todo lo contrario, que en este caso además era el gobierno del cual él mismo fue parte hasta hace un año. Esta idea de que, bueno, parece que todo lo que se hizo antes se hizo mal. Y esta es una crítica que incluso generalmente se le hace al kirchnerismo, si se le dice al kirchnerismo que siempre tiene un discurso y una práctica refundacional. Brevemente, digamos, si uno toma a su vez la historia de la democracia de estos últimos 30 años, en realidad uno encuentra que hay varios gobiernos que tienen un discurso refundacional y me parece que es correcto. No solo el de Kirchner en 2003, que viene de una gran crisis en 2001, sino el de Alfonsín, digamos, que viene de una dictadura militar, incluso el de Menem, que viene de una hiperinflación. Ahora, esos discursos refundacionales siempre vienen de una previa de una crisis feroz. Acá vos tenés en Moyano, y en la oposición en general, un discurso refundacional sin crisis. Es decir, hay una suerte de remedio y lo que se está buscando es la enfermedad. Ya sé lo que pensás, digamos, porque hablamos. Sí, hoy lo hablamos a la mañana. Lo hablamos a la mañana. Yo creo que el camión se le quedó sin nafta a Moyano y la demostración de que no puede avanzar más es el acto de ayer, porque primero, si uno vivifica el acto de ayer, ¿qué encuentra? Que el gremio que más movilizó fue camioneros, como era obvio, que no movilizó más que el gremio de camioneros, que los gremios que están atados a camioneros por lealtades previas al 2003 o por que no tienen existencia propia, están obligados a ir a esa plaza, pero que están en crisis también de convicciones con el propio Moyano, demostró que la CTA tiene menos convocatoria que el gremio de camioneros, porque la columna mayor era de camioneros. La CTA disidente o la CTA paraoficial de Micheli demostró que no tiene capacidad de movilización tampoco como debía tenerla. Fue un acto muy chico y además no solamente tuvo limitaciones cuantitativas, sino también tuvo limitaciones cualitativas. ¿Qué significa? Moyano viene repitiendo lo mismo que viene diciendo desde abril de este año, desde que empezó a darse vuelta en sus propias convicciones. Y yo creo que eso encuentra un límite. Y el límite es en el laburante común que dice, bueno, está bien, estaría bueno que me suban el mínimo no imponible de las ganancias, pero yo no voy a ir a un paro por esto, yo no voy a ir a una marcha por esto. Yo opto por ir del trabajo a casa y de casa al trabajo, por decirlo en términos peronistas. Y yo creo que esa cuestión cualitativa también le hace daño al propio Moyano, porque Moyano está girando en falso en función de su propia estrategia política y personalista, como dijo Juliana, y eso cuando un líder político antecede no a los intereses de las mayorías en términos, por decirlo, en términos optimistas o en términos de fe, sino que antepone sus intereses personales a su propia estrategia política, ahí es cuando empieza a girar en falso, como está girando en falso Moyano. Si uno ve la película desde el 13 de septiembre, con el famoso cacerolazo espontáneo, el cacerolazo organizado del 8N, la marcha del 18 de noviembre, o del 20 de noviembre, y la marcha del 19, lo que uno ve es que se va desgajando ese frente opositor. ¿Qué decir de la presencia de Alfonsín en la marcha de ayer? Bueno, qué sé yo, es como si Jorge Rafael Videla hiciera un homenaje a las víctimas de la dictadura militar. Es un poco eso, suena tremendo lo que estoy diciendo, pero los victimarios no deberían hacer homenajes a las víctimas. A ver, Sandra. Yo creo que, la verdad, creo que suena demasiado fuerte eso, Hernán, pero no quisiera que este informe sobre el fracaso, sí se puede decir el fracaso de la marcha de ayer, quedara totalmente desvinculado de lo que vimos al principio del programa, es decir, la alusión que hacía el jefe de gabinete sobre lo que pasó hoy en Bariloche y en Neuquén, porque cuando no prende de esta manera, que es convocando y llenando la plaza con mucha gente, se apela a otros recursos. Están llenos de impotencia, porque quieren replicar el clima. El 2001, no estamos en el 2001, como decía Dante, no tenemos, las reivindicaciones que se pueden sostener son de otra naturaleza, son de una naturaleza con un piso mucho más alto, estamos en otro país y en otra dinámica, pero hay que estar atentos a lo que hacen los impotentes, porque en general es gente resentida.
Cambiamos de tema, ¿les parece? Pasamos al aumento del ABL, de alumbrado, barrido, limpieza, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que parece que fue bastante importante. Vamos a ver la cobertura de los medios, dale. Exorbitante aumento del ABL. La protección de Clarín cada día más evidente. Ante un aumento desorbitante, la cobertura del monopolio solo se encargó de destacar cada 30 minutos y en su tapa las disculpas del jefe de gobierno porteño. Que vale aclarar, nada cambian en el referido aumento, ¿no? Otra pregunta sobre la ciudad, porque hay un temita en estos días bastante que provocó mucha molestia, que es el aumento del ABL. Estaba esperándolo. Bueno, yo le pido disculpas. Otros temas de Clarín. Macri pidió disculpas por el aumento del ABL. No me lo protejas tanto. Pone que hay bronca entre los porteños. No te cuesta nada. Dale una línea también. Además del pedido de disculpas, el grupo Clarín. A ver qué dice el diario La Razón del grupo Clarín de circulación gratuita. Acá está. Chiquito. Reclamos por ABL y disculpas de Macri. Macri dice, en promedio, el aumento del ABL es el 24%. Mentira. Para el cálculo de ese promedio, ¿qué hace? Mete adentro del cálculo todas las partidas que tienen ABL exento. O sea, que no solo no sufren ningún aumento, sino que no pagan nada. Con esto, ¿qué consiguen? Baja el promedio. Tirar el promedio para abajo. Por eso es que el promedio, lejos de ser el 24% del que habla Macri, supera el 40%. Prometían que el promedio iba a ser del 24%, me fijé cuánto pagué el año pasado, como pago con descuento había pagado 583 y este año me viene como impuesto total 1093. Pero si yo lo quiero pagar anual, me hacen un descuento, son 907. De 583 a 900, es anual, de 583 a 907 me da un 55% de aumento, que la verdad que es un aumento bastante importante, ¿no? Vemos que la manera en que está hecho el impuesto de la ABL en la Ciudad de Buenos Aires es absolutamente inequitativo, no conserva, por ejemplo, esta idea, digamos, de que aquellos que viven en edificios de lujo, con piscina y qué sé yo, tienen que pagar más que el resto. Hay un mínimo, por ejemplo, de 600 pesos anuales, o sea, cualquier persona que vive en la Ciudad de Buenos Aires tiene que pagar un mínimo de 600 pesos anual de ABL, que sabemos que hay muchísimas familias que esto representa mucho y para los cuales además esto no se refleja, digo, uno ve este aumento de ABL y ve que cada vez hay más basura en la calle, que se sigue inundando la ciudad cuando se inunda. Yo a la mañana daba el caso de la gente de Cabildo y Blanco Encalada. Imagínate un negocio que todavía tiene zapatos o ropa húmeda que le llega el aumento de la ABL. ¿Cuál es la sensación? Y la sensación es que le piden más de lo que le dan, ¿no? Sí, que se están burlando de esa gente. Sí, no lo quise decir de un modo tan directo, así. pero sí, tenés razón, de verdad. Uno, la verdad que lo que se pregunta a esta altura es si no hay cierto masoquismo en el porteño, porque mientras esto ocurre, mientras Macri aumenta el endeudamiento, mientras aumenta la presión tributaria, mientras la inversión permanece constante o disminuye como porcentaje del gasto, tenemos un gobierno nacional que está subsidiando en gran parte de los porteños, está subsidiando el transporte, está subsidiando la energía, etcétera. La verdad, me parece que en el comportamiento electoral del porteño, que estas cosas están ocultas, digo, no se le terminan de explicar, porque Clarín, entre otras cosas, lo pone así chiquitito abajo, habría, sino, una suerte de comportamiento masoquista. Veamos este caso de distinta vara. Hoy en su portada Clarín pone como título central el aumento en algunos servicios de transporte, sin aclarar que son parte de un escalonamiento ya previsto desde que se creó la tarjeta SUBE, a diferencia de la suba del ABL, que fue de un día para el otro y sin segmentación. Tapa del diario Clarín de hoy. Subas de hasta 43% en colectivos y trenes en capital y conurbano. Hay 3 segmentos de tarifas diferenciados. Pagarán lo mismo que hoy los siguientes grupos de pasajeros que usen la tarjeta SUBE: jubilados y pensionados, quienes cobran la asignación universal por hijo o por madre embarazada, quienes trabajan en casa de familia, excombatientes de Malvinas y estudiantes primarios y secundarios. Este es el primer segmento y pagarán lo mismo que hoy utilizando la tarjeta SUBE. Para aquellos que no están comprendidos en estos grupos, pero que usen en sus viajes la tarjeta SUBE, el costo mínimo del boleto será para tren de 0,70 centavos a 1 peso y para el transporte de colectivos de 1,10 peso a 1,50. El 95% de los pasajeros utiliza
la tarjeta sube. Clarín, que siempre sale a la calle a preguntar cualquier pavada, se olvidó de preguntarle a los porteños qué opinaban de este aumento. Veamos los testimonios que recogió nuestro equipo. Se viene un aumento importante en la ciudad de la ABL. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo lo afecta? Absolutamente no estoy de acuerdo para nada, porque va a seguir estando la ciudad en las mismas condiciones desastrosas que está ahora. No va a haber ninguna diferencia y nos va a perjudicar nuevamente el bolsillo a todos. No, la verdad que esto del aumento del ABL es terrible. Ya, ni bien asumió el jefe de gobierno Macri, aumentó el 300%. A la próxima volvió a aumentar, ahora volvió a aumentar. Y esto no tiene justificación alguna, porque las calles, la ciudad está más sucia que nunca. No es recíproco con los servicios que da la ciudad, mugre, inundación, todas las calles rotas. Toda la vereda rota, las calles sucias, es un desastre, es una vergüenza. ¿Cómo ve el reflejo de los medios con respecto a las disculpas del jefe de gobierno por este aumento? Y que lo cubren siempre. Todos los medios lo cubren, no hacen difusión de la mala función que cumple cuando se derrumbaron los edificios, cuando murió gente, tampoco difundió los medios, lo cubren. Es una vergüenza todo lo que hacen. Pregunta final. ¿El desinterés de Macri por el descontento de los porteños tendrá que ver con su idealismo antipolítica? Antes de tener su propio partido, ¿usted que era peronista? ¿Tenía algún corazoncito peronista? ¿Estaba más cerca del radicalismo? ¿Era liberal? ¿Era de la UCD? ¿De dónde venía? Antes de meterme en política, yo leía de atrás para adelante la parte de deporte y tiraba el diario. Yo ni miraba la política. Yo hacía lo que todavía algunos hacen inconscientemente, pensando que, bueno, la política no es para mí, es algo demasiado complicado. Maxi no le daba pelota a la política. Por ahí era comunista, no sabíamos. Sí. ¿Qué pasa con los muchachos del PRO que le pusieron el Che Macri? Rodríguez Larreta dijo, Mauricio es un idealista como el Che. Bueno, yo soy un idealista, claramente. Bueno, muy bien, les quiero sumar que también a todos los que habitamos la ciudad de Buenos Aires también nos van a aumentar una serie de impuestos por el traspaso del subterráneo que fue aprobado finalmente en el día de ayer por la legislatura. Ahí aumentan el impuesto a los sellos, el impuesto a las transferencias inmobiliarias, o sea, la compraventa de casas, la compraventa de automóviles también, y hay otro rubro más que me lo olvido en este momento, pero que también está dentro. Son 600 millones de pesos que se prevén recaudar en la ciudad de Buenos Aires con estos impuestos por el traspaso de los subterráneos. Bueno, falta aumentar el recargo de limón, ¿no? Nada más. ¿Recargo de? De limón en los bares y después está. Que viene cortadito el cuarto, decís vos. Capaz, ¿viste? ¿Tiene una de esas? A ver, Juliana. Menos mal que no vivo en la ciudad, sería... la verdad es que lo que piensan los porteños sobre el aumento de la ABL está reflejado en la nota que hizo el notero del programa. Digamos, nada para agregar sobre eso. Lo que sí me parece llamativo, no me parece llamativo, pero bueno, esto que decía Edgardo con respecto a la matriz de los 90, ¿no? Que era la entrega, y la entrega hacia los factores de poder, y Clarín es un factor de poder, o era un factor de poder, es la misma matriz, por eso lo encubren, ¿no? Primero porque es su candidato, o es un futuro candidato, y además porque tiene algunos beneficios también por encubrirlo, ¿no? O por cubrirlo, ¿no? Y me parece que esa protección que le hace centralmente el grupo hegemónico de Clarín hacia Macri, bueno, tiene un contraste muy grande con la realidad. Podrán no plasmarlo en los diarios o en los canales, pero bueno, pero tiene un contraste muy fuerte con la realidad. Yo creo que los porteños y las porteñas saben perfectamente qué es lo que está pasando. Esa verdad es una verdad palpable, absolutamente vivible. Nadie les puede esconder lo que tienen que ir a pagar todos los años, digamos, y las disculpas no creo que alcancen, ¿no? Porque además no se ve reflejado esa inversión que se hace
al Estado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los servicios que los porteños quieren o requieren, ¿no? O las necesidades que tienen los porteños y las porteñas. Eso es imposible de cubrir. Podrán cubrirlo para para mí que vivo en la provincia de Buenos Aires o para otros que viven en otras provincias, pero no se cubre para los porteños. El electorado hoy de Mauricio Macri es o son los porteños y las porteñas, y ahí está descubierto, digamos, es una realidad fáctica, no se puede cubrir. A mí lo que me asusta, perdona, un poco es que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los cargos más altos a los cuales puede acceder un político, digo, encima con posibilidades o aspiraciones presidenciales, declare que antes de dedicarse a la política no solo leía deporte los días porque política no entendía nada. Es como enterarte que el piloto del avión que te está llevando a Córdoba andaba en bicicleta porque le parecía muy complejo manejar un ciclomotor. Sí. Yo me asustaría. La metáfora, Gabito, te felicito por la metáfora. A ver, ¿cómo te cayó a vos del aumento, que sos como bien porteño? Mira, yo estaba pensando, ¿sabes qué? Que por suerte Buenos Aires es eterna como el agua y el aire. Se dice que Shakespeare resistió las malas interpretaciones, los malos actores, las malas traducciones, y que es inmortal por eso. Y yo creo que la Argentina resistió, logró resistir al menemismo. Y este es una tardía representación de la máscara del menemismo. Es una máscara tardía esta del macrismo. Y también me pregunto, un porteño se siente porteño como un correntino, como un jujeño. Cada uno asume el lugar un platense, y lo quiere a su lugar, siente su pertenencia. Y recuerdo aquella frase de Fito Páez cuando ganó la elección Macri, que no voy a repetir porque ya fue difundida. Me pregunto si Buenos Aires se merece esta actualidad de Macri. Y también me pregunto, siendo yo un porteño, si yo me lo merezco. No importa que haya votado yo o que no haya votado, no es un hecho personal, es un hecho de comprensión. Y lo digo para pensar, porque a mí me cuesta hacer críticas de alguien que en realidad está haciendo lo que de algún modo prometió. A ver, piensa. Diría que los pueblos se merecen los gobiernos que tienen, ¿no? Digamos, si los votaron 2 veces, creo que no hay mucho para quejarse. Aquellos que no lo votaron deben respetar la voluntad mayoritaria de los porteños que votaron a Macri. Y es interesante lo que plantea Juliana, porque lo que plantea Juliana es que los porteños saben lo que votaron y los porteños saben lo que están pagando. Por lo tanto, no hay tapa de Clarín, no hay tapa de Tiempo Argentino, no hay tiempo de tapa de Página 12 que pueda enturbiar esa conciencia del porteño que votó primero a Macri la primera vez. Uno puede decirle que se confundió porque prometía la nueva política. La segunda vez ya no te confundí, ya sabés lo que estás votando. Y Macri es ese símbolo de la no política en la Argentina. Y demuestra además que no sabía nada de política. Y de hecho, teniendo el tercer presupuesto más importante de la Argentina, que es Nación, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, no puede gobernar con sanidad la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más gobernable del país. Pensemos que el estado que más recauda en la Argentina es el estado de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. No hay posibilidad de que haya no solamente evasión, sino que tiene la mayor cantidad de gente con el mayor poder adquisitivo de la nación. Sin embargo, con eso Macri lo que hace es aumentar los impuestos constantemente, endeudar el estado de la ciudad constantemente, no hacer obras como debería hacer, no aumentó un solo kilómetro de subte en 6 años, 5 años no aumentó solo subte, las calles están como están, lo que es peor es el estado económico de la ciudad. Lo más preocupante es el estado económico de la ciudad y tiene que ver con la deuda que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que eso los porteños lo vamos a pagar a largo plazo. A ver, Ricardo. Sí, hay una tensión cada vez mayor entre la política de las pantallas de televisión y de las tapas de los diarios y la política, la calle, ¿no? Es decir, a los que vivimos en este país nos quieren convencer de que hubo masas en la Plaza de Mayo. Micheli dice que hubo 70.000 personas. Yo entiendo toda la vida de los que organizábamos cosas y protestas y eso, siempre dibujábamos un número, pero me parece que 70.000, si ahí hubo 70.000 personas, en el último superclásico hubo 1,5 millones más o menos, ¿no? Pero me parece que demostrar que eso es masivo, demostrar que la noticia es que Macri pide disculpas y mostrar una ciudad de Buenos Aires espléndida, limpia, ordenada, con el transporte
estructurado, es un desafío al sentido común demasiado grande. Es decir, hay un problema entre lo que la oposición mediática quiere crear y lo que la oposición política puede poner en escena. Lo que pone la oposición política en escena está mostrando un nivel de patetismo muy grande. Igual cuando vos pedís disculpas, supuestamente, pues no vas a hacer más. Si yo le tiro el pelo a Dante y le digo disculpame, está bien, ahora sí disculpame. ¿Me disculpás? No, espere. Vamos a un corte, en un ratito volvemos con más 678, dale. En estas fiestas con tarjeta Argenta, todo es más barato. Tenés hasta un 15% de descuento en turismo. Sí, hasta un 15% y promociones especiales. Aprovechalo. Conocé las promociones y descuentos en comercios de todo el país ingresando a www.anses.gov.ar/Argenta. Es tuya, es Argenta.